Muy buenas noches, ministros de las diferentes iglesias reunidos y también a todos los hermanos y amigos presentes de diferentes congregaciones. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y que en esta noche nos abra entendimiento para comprender su palabra, nos llene de su sabiduría y nos llene del conocimiento de su programa correspondiente a este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Leemos en Deuteronomio capítulo 4, versos 4 al 9, donde dice Dios: mas vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender. Nuestro tema para esta ocasión es la sabiduría de guardar la palabra de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, que es el temor a Jehová. Eso está en el Salmo 111, verso 10. Y ahora vean la importancia de tener sabiduría para guardar la palabra de Dios. Dios, vean ustedes, demanda que toda persona guarde su palabra. Y ahora se requiere que la persona tenga sabiduría para guardar la palabra de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, la persona tiene que temer a Dios y amar a Dios con todo su corazón para guardar su palabra. Y en el Nuevo Testamento se requiere que la persona crea en Cristo como su Salvador, lave sus pecados en la sangre de Cristo y reciba su Espíritu para así obtener el nuevo nacimiento y la persona pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Porque ninguna persona puede pertenecer a la iglesia de Jesucristo diciendo: yo me voy a unir a la iglesia de Jesucristo. No,
es por medio de nacer de nuevo. Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo, vamos a ver cómo lo dice. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Ahora vean que la persona, para entrar al reino de Dios, necesita nacer de nuevo. No puede entrar a formar parte de la iglesia sin nacer de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, la persona, así como cuando nació en esta tierra, recibió ¿qué? Un cuerpo físico de parte de sus padres, y también recibió un espíritu. Y ahora, cuando la persona nace de nuevo, recibe un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, del cual San Pablo dijo en una ocasión: si nuestra casa terrestre se deshiciera, tenemos un edificio no hecho de manos. Ese es el cuerpo teofánico, llamado también el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Cristo también enseñó a sus discípulos que tenemos un ángel, dice, hablando de los pequeños, de los niños, dice, y refiriéndose también así a sus discípulos, a los creyentes en él, que es mejor a una persona atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al mar que escandalizar a uno de estos mis pequeñitos. También dijo que sus ángeles ven el rostro de su Padre cada día. Ahora, cada hijo e hija de Dios, nacido en el reino de Dios, tiene un ángel, y ese ángel es su cuerpo teofánico. Y cuando la persona termina sus días aquí en la tierra y su cuerpo físico muere, la persona sigue viviendo. Lo único que murió de la persona es el cuerpo físico, pero la persona va a vivir al paraíso, que es la sexta dimensión, otro mundo que tiene árboles, tiene pajaritos, tiene animales, tiene lagos y ríos. Es otro mundo, pero está en otra dimensión. Y a ese lugar van los santos que han partido de esta tierra, de esta dimensión terrenal, y esperan allí en sus cuerpos teofánicos, que son parecidos a nuestros cuerpos, pero de otra dimensión. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba preso y la iglesia estaba orando por él y Cristo lo libertó? El ángel de Dios lo libertó. Y luego, cuando Pedro fue a la casa donde estaban orando por él, tocó la puerta, y una joven llamada Rode fue hasta la puerta, y al ver que era Pedro, de seguro tenían, como en muchos hogares, en la puerta tienen una ventanita pequeñita, y miran por ahí y ven qué persona es la que está tocando la puerta, porque no se le puede abrir la puerta grande a toda persona. Se le abre esa pequeñita para ver quién es el que está tocando a la puerta. Y Rode, cuando vio que era Pedro, supo que era Pedro, de gozo no le abrió la puerta, sino que regresó al grupo que estaba orando por él y le dice: es Pedro. Y le dicen a ella: no es Pedro, es su ángel. Ahora pensaron probablemente que el ángel de Pedro, ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, había ido a visitarlos, o que Pedro ya había muerto, lo había matado y ya estaba en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, apareciéndole a ellos. Ahora vean
la bendición tan grande que tiene toda persona que cree en Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo. La persona ha nacido en otra dimensión, tiene un cuerpo de otra dimensión, de la sexta dimensión, del paraíso. Esa es la misma clase de cuerpo que antes de Jesús venir a la tierra en el cuerpo de carne tenía. Y por eso, como Melquisedec le apareció allá a Abraham, ese Melquisedec es nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Y también apareció a diferentes profetas del Antiguo Testamento, y también le apareció a los padres de Sansón, o sea, Manoa y su esposa, y ellos veían que era un varón que les estaba dando la noticia de que tendrían un hijo. Pero cuando Manoa le ofreció el sacrificio a Dios, esa ofrenda a Dios de un animalito, y encendió el fuego para ofrecer ese sacrificio a Dios, el ángel subió por la llama del fuego, y entonces Manoa supo que era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, el ángel del pacto. ¿Saben quién es? Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese ángel del pacto, miren aquí, como el profeta Malaquías dice que vendría a la tierra, y para su venida vendría primero otra persona, anunciando que vendría el ángel del pacto. Dice Malaquías capítulo 13, verso 1 en adelante, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, y a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que libertó al pueblo hebreo, el que le apareció a Moisés en la llama de fuego allá sobre aquella zarza, aquel árbol, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob vendría manifestado a la tierra. Y Juan el Bautista, que es este mensajero que vendría delante de él preparándole el camino, le tendría a un pueblo despierto esperando la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, el cual se vestiría de carne humana y aparecería en medio del pueblo hebreo en su ministerio correspondiente a ese tiempo, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Vean, siendo el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Melquisedec que le apareció a Moisés, a Abraham, pero también le había aparecido a Moisés, y le apareció también a Moisés más adelante, porque es el mismo ángel del pacto o ángel de Jehová, siendo que es Melquisedec. Él tuvo que venir a la tierra en carne humana para llevar a cabo un sacrificio perfecto. Así como el sumo sacerdote en el templo, el día 10 del mes séptimo de cada año, que era el día de la expiación, ofrecía a Dios un sacrificio de un macho cabrío, y luego llevaba la sangre al lugar santísimo y esparcía sobre el propiciatorio con su dedo hacia el este 7 veces. Y ahora vean ustedes, luego continuaba llevando a cabo las labores de ese día, entraba y salía unas cuantas veces al lugar santísimo, hasta que por fin terminaba su labor de ese día. ¿Y qué sucedía en ese día? El sumo sacerdote había efectuado con esas labores la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Era para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y nos dice, vean lo que nos dice aquí, Levítico capítulo 23. Es algo muy importante, porque esto mismo que el sumo sacerdote realizaba es lo que Cristo realizaría en el templo que está en el cielo.
Vean, capítulo 23, verso 26 en adelante de Levítico dice: también habló Jehová a Moisés, diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué era ese día de expiación? Para reconciliarlos delante de Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Toda persona que no se afligiera en ese día sería cortado del pueblo. No obtendría el perdón de sus pecados, y por consiguiente la reconciliación con Dios no era efectuada para esa persona, aunque era día de expiación. Pero la persona no prestó atención, no dio importancia a ese día y al sacrificio que se efectuaba ese día. Ahora, Cristo, siendo el sumo sacerdote Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, él tenía que realizar el sacrificio por el pecado, como lo hacía el sumo sacerdote, que ofrecía el sacrificio de la expiación, que era el sacrificio del macho cabrío, el cual se efectuaba en el atrio. Y el atrio del templo hebreo allá representa el atrio del templo de Dios. Ahora, ¿cuál es el atrio del templo de Dios? Recuerden que Dios está en su trono en el cielo. El templo que construyó Moisés y el que construyó Salomón, o sea, el tabernáculo que construyó Moisés y el que construyó Salomón, tienen atrio, lugar santo y lugar santísimo, los cuales representan el templo de Dios que está en el cielo, y representan esas tres partes del templo de Dios. Ahora, el atrio del tabernáculo que construyó Moisés y del que construyó Salomón representan esta dimensión terrenal. Este es el atrio del templo de Dios. Y el lugar santo del templo que construyó Moisés y construyó Salomón en el templo de Dios es la sexta dimensión o paraíso, donde están los santos que ya han partido y los mensajeros de esas 7 edades o etapas de la iglesia gentil. También la iglesia del Señor Jesucristo es el templo de Jesucristo, un templo espiritual. Tiene atrio, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. Ahora veamos el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Es el trono de Dios en el cielo. Y eso es la séptima, y en la séptima dimensión. Y ahora, por eso fue que Cristo tuvo que venir a la tierra para efectuar el sacrificio aquí en la tierra. Como el sumo sacerdote lo efectuaba, ¿dónde? En el lugar del atrio. Pero luego la sangre la llevaba al lugar santísimo. Y por eso Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó, no fue con su sangre colocarla en el lugar santísimo del templo terrenal que estaba en Jerusalén, sino que como sumo sacerdote, Él no vino como sumo sacerdote del templo terrenal, Él vino como sumo sacerdote del templo celestial, Melquisedec, y ascendió al cielo. Fue el lugar santísimo con su propia sangre y la ofreció allí.
para la reconciliación de todo hijo e hija de Dios, para reconciliarnos con Dios. Por eso San Pablo dice: reconciliaos hoy con Dios. Ahora podemos ver cómo se refleja todo esto en el orden del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón, y la labor que llevaba el sumo sacerdote acabó ese día de la expiación. Ahora Cristo, así como el sumo sacerdote, permanecía en el lugar santísimo, llevando a cabo las labores para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Jesucristo está en el lugar santísimo del templo de Dios, allá en la séptima dimensión, y está sobre el trono o asiento de intercesión, de misericordia, así como en el propiciatorio el sacerdote colocaba la sangre de la expiación, esparcía 7 veces. Ahora ese propiciatorio, que es la silla o asiento de misericordia en el tabernáculo que construyó Moisés y el que construyó Salomón, es el trono de Dios en el cielo. Por eso es que la Escritura dice que Jesucristo se sentó en el trono de Dios, se sentó a la diestra de Dios, también dice. Y ahora Él ha estado allí haciendo intercesión con su propia sangre por cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, los cuales, a medida que van apareciendo en el planeta Tierra, escuchan la predicación del Evangelio y algo dentro despierta su alma. Así como cuando usted coloca una semilla en la tierra, es sembrado una semilla en la tierra, es despertada con el agua y el sol. Cuando despierta la vida esa semilla, y a los poquitos días después usted ve una matita, una plantita que nace. Ahora vean ustedes, así es con la vida de cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Recuerden que nuestros nombres están allí desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un programa de redención, de salvación, y esto Él lo tiene ya en su mente desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Él podía decir: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Él podía decir que el Padre se las dio. Ahora vean lo que nos dice el apóstol San Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 en adelante, donde nos habla de la forma en que hemos sido rescatados por Dios. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Jesucristo, como Cordero de Dios, estaba destinado para venir a la tierra y morir en la cruz del Calvario desde antes de la fundación del mundo. Recuerden que el programa de redención es un programa que Dios ha tenido en su mente desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Manifestado en los postreros tiempos. Ahora, ¿qué son los postreros tiempos? Los postreros tiempos son los postreros días, los cuales comenzaron cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 y verso 4. Un día delante del Señor es para los seres humanos un milenio, o sea, 1000 años. Es un día milenial. Por eso es que San Pablo también en Hebreos capítulo 1 nos dice algo ahí con relación a la forma en que Dios habló por medio de los profetas y luego por medio de Jesús. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando dice que Dios habló por el Hijo, en estos postreros días, y ya han transcurrido 2000 años,
aproximadamente de San Pablo hacia acá y de Jesús hacia acá. ¿Y cómo puede ser posible que aquellos eran los postreros días según San Pablo y han transcurrido tantos siglos de Cristo hacia acá? Se equivocaría San Pablo al decir que aquellos eran los postreros días y tendrá que corregir eso. La Biblia no tiene contradicciones. Escucha bien. Si San Pablo tuviera que corregir eso, entonces, miren aquí lo que pasaría. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 en adelante, el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y nacieron así de nuevo los primeros hijos e hijas de Dios, porque antes del día de Pentecostés, los discípulos de Jesucristo, aunque eran creyentes firmes en Jesucristo, todavía no habían nacido de nuevo. Y ahora, dice el libro de los Hechos, capítulo 14, capítulo 2, verso 14. Esto es Pedro hablando, dice, porque pensaban que estaban borrachos o algo pasaba. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y sigue hablando de las cosas que Dios hará en los postreros días. Ahora vean que San Pedro también dice que aquellos eran los postreros días para los cuales Dios había prometido que derramaría de su Espíritu Santo. Y desde el día de Pentecostés hacia acá ha estado derramando de su Espíritu Santo sobre toda persona que ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo. Y ha estado Cristo produciendo el nuevo nacimiento de millones de personas del día de Pentecostés hacia acá. ¿Y qué es lo que ha estado sucediendo del día de Pentecostés hacia acá? En el programa de Jesucristo, Cristo estando en el lugar santísimo como sumo sacerdote, haciendo intercesión por los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, ha estado realizando la reconciliación, ha estado reconciliándonos con Dios. Y ahora, ¿qué significa todo esto para una persona y para toda la iglesia de Jesucristo? La Escritura nos dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, que Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Ahora, la primera creación del ser humano, ¿qué fue? Adán cayó. Pero ahora tenemos un segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y así como la descendencia del primer Adán, siendo una descendencia de un hombre caído, es una descendencia mortal, corruptible y temporal. Pero teniendo el segundo Adán, nosotros, los descendientes del segundo Adán, son inmortales. Ahora, ¿cómo se puede entender esto? ¿No dijo Cristo: el que oye mi palabra tiene vida eterna? ¿Y no dijo que el que guarda su palabra no morirá? Ahora tenemos que comprender el programa de Cristo de redención y vida eterna, para poder comprender que Dios está llevando a cabo una nueva creación, y el principio de esa nueva creación es nuestro amado Señor Jesucristo. Una nueva creación. Algunas personas piensan que Jesús no ha tenido hijos, pero miren, el hombre que más hijos tiene es nuestro amado Señor Jesucristo, el segundo Adán, pero es por creación divina. Y por eso son personas que vienen en ese programa de creación, que es por medio de recibir a Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo, y recibir su Espíritu Santo y así nacer de nuevo.
nacen en el reino de Dios como hijos de Jesucristo, descendientes de Jesucristo, y esto es realizado por creación divina. Una nueva raza está creando Dios. Pero miren, este es el orden que produce vida eterna. Cuando Dios creó al hombre, lo colocó en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo como el cuerpo teofánico de nuestro amado Señor Jesucristo. Fue Jesucristo nuestro Salvador, en su cuerpo teofánico, el que estuvo allá en el huerto del Edén, pues Él es el árbol de la vida. Y ahora fue Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el que le creó a Adán ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. O sea, de Cristo fue que vino ese cuerpo teofánico. Y luego le creó más adelante un cuerpo físico del polvo de la tierra y lo colocó en el huerto de Edén para poder trabajar en el huerto del Edén. Porque con el cuerpo teofánico de la sexta dimensión no se puede tomar herramientas de trabajo para uno ponerse a trabajar. Pero ya cuando Dios le dio el cuerpo físico, ya entonces podía trabajar en el huerto del Edén. Y ahora, por causa de la caída, Adán perdió todos los derechos que había recibido de parte de Dios. Él era el rey de este planeta Tierra. Él le colocó nombre a todos los animales y a las aves también. Y todo lo colocó Dios bajo el dominio, bajo el gobierno de Adán. Pero él perdió sus derechos y perdió el derecho a la vida eterna. Él no llegó a la adopción. Ahora, Cristo, vean ustedes, estuvo en la tierra, pero antes de venir a la tierra tenía su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, el cual fue visto por profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham, cuando le encontró o le apareció a Abraham lo llamó Melquisedec. En otra ocasión le apareció como Elohim el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y ahora Jesucristo está creando una nueva raza, y por consiguiente, para que sea una raza con vida eterna, tiene que darle primero el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. La misma clase de ángel que los cristianos que estaban orando por Pedro dijeron que era el que estaba allí tocando la puerta, cuando dijeron que era el ángel de Pedro, porque cada cristiano, cada creyente en Cristo nacido de nuevo tiene un cuerpo teofánico angelical de la sexta dimensión, llamado el ángel de la persona. Ese ángel lo defiende, lo cuida, y sus ángeles ven el rostro de mi Padre cada día, dijo Cristo. Ahora, ven ustedes cómo es que se lleva a cabo una nueva creación con vida eterna. Y cuando la persona termina sus días aquí, muere su cuerpo físico, pues sigue viviendo, pero en el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en cierto tiempo, Cristo ha prometido que va a resucitar a todos los creyentes en Él que han partido. Y ahora, ¿para cuándo es que Cristo va a resucitar? A los santos que han dormido. En San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, Él dice para cuándo va a realizar esa resurrección. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuándo será la resurrección? En el día postrero.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora, ¿cuál es el día postrero? Les dije que desde los días de Jesús habían comenzado los días postreros. Porque los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y San Pedro dice que esto es algo que no podemos ignorar. El que lo ignore nunca podrá comprender qué son los días postreros y por consiguiente tampoco podrá saber qué es y cuál es el día postrero. Ahora, los días postreros, así como los días postreros de la semana, son jueves, que es el quinto día, viernes, que es el sexto día, y sábado, que es el séptimo día. Los días postreros delante de Dios para los seres humanos son el quinto día milenial, sexto día milenial y séptimo día milenial, de Adán hacia acá. O sea, quinto, sexto y séptimo milenio son los días postreros para los seres humanos. Y por eso es que San Pedro y San Pablo podían decir que en aquel tiempo ya habían comenzado los días postreros. Y ahora nos encontramos viviendo en el fin del siglo XX y faltan solamente un año con 10 meses y algunos días para completar los 20 siglos de Cristo hacia acá, o 2000 años de Cristo hacia acá, y comenzar el siglo XXI y por consiguiente comenzar el tercer milenio de Cristo hacia acá. Pero este tercer milenio de Cristo hacia acá, de Adán hacia acá, sería ¿qué? El séptimo milenio. Ahora el séptimo milenio de Adán hacia acá es el tercer milenio de Jesucristo hacia acá, y es el día postrero delante de Dios, que para los seres humanos es el tercer milenio de Cristo hacia acá, o séptimo milenio de Adán hacia acá, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ese es el día del cual Cristo habla aquí: y yo le resucitaré en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, pero no nos dice en qué mes o qué año del séptimo milenio. Ahora, los muertos en Cristo están esperando la resurrección para el día postrero. Ahora sí le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Ya estamos en el séptimo milenio, en el día postrero, en el cual Cristo resucitará a los que han partido, pero no sabemos en qué año se efectuará la resurrección, pero sabemos que es para el día postrero, o sea, para el milenio postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Jesús hacia acá. Y luego que los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos, inmortales, incorruptibles y glorificados, iguales al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros que vivimos seremos transformados y tendremos un cuerpo también a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, y entonces estaremos con vida eterna física y también vida eterna en el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Pero ya tenemos vida eterna en el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, porque ya al recibir a Cristo como nuestro Salvador, hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibido su Espíritu Santo, hemos obtenido ese nuevo nacimiento. Ahora miren, San Juan capítulo 5 verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vean cómo es que Cristo nos pasa
de muerte a vida. Al nacer en esta tierra, por medio de nuestros padres terrenales, hemos nacido en un valle de sombra y de muerte, y hemos nacido con un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y con un espíritu del mundo. Pero por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, hemos nacido en el reino de Dios, y por consiguiente hemos obtenido vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida, y hemos pasado de un reino de muerte a un reino de vida eterna, el reino de nuestro amado Salvador. Y ahora vean cómo para este tiempo final hemos llegado al fin del siglo XX. Estamos viviendo los últimos años del fin del siglo XX, si es que dejamos el calendario como está. Pero si le añadimos los años que tiene de atraso, ya estamos en el 7º milenio. Y ahora, viviendo nosotros en este tiempo en el cual nos ha tocado por la gracia de Dios vivir, tenemos que estar conscientes que Cristo ordenó a sus discípulos, a sus seguidores, que estuviesen velando por la venida del Hijo del Hombre, porque nadie sabía cuándo sería el día y la hora. Y Dios, Cristo no le dijo a ellos: tienen que transcurrir 2000 años primero, tienen que transcurrir 2 días delante del Señor para luego, en el día postrero, obtener la bendición de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y luego oír la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo dándonos su mensaje final, la voz de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de su segunda venida, y con ese mensaje llamando y juntando a todos sus escogidos en el tiempo final, en el día postrero y fin del siglo. Ahora vean cómo Cristo en San Mateo capítulo 13 verso 30 y también capítulo 13 verso 36 al 43 nos habla la parábola del trigo y de la cizaña, y nos dice, capítulo 13 verso 30: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, o sea, al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y luego, cuando le piden que les explique la parábola, vean cómo él habla acerca, vean lo que dice aquí también del por qué Jesús habla en parábolas. Capítulo 13, verso 34 y 15 dice, 34 y 35 dice: todo esto habló Jesús por medio de parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En las parábolas que Jesús habló hay cosas escondidas desde la fundación del mundo, o sea, misterios que no fueron revelados en el Antiguo Testamento, están colocados en esas parábolas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, tenemos la parábola del trigo y la cizaña, la cual nos muestra o contiene sellada en esa parábola el misterio de los hijos del reino, los hijos de Dios y los hijos del mal. Y ese es un misterio. Ahora, continuamos leyendo, dice:
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Así que hay hijos del malo y hay hijos de Dios en la tierra. El enemigo que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. La siega es el fin del siglo. Por eso es que ustedes, si buscan en la historia de los creyentes en Jesucristo, o sea, del cristianismo, ustedes encontrarán que en cada ocasión en que la humanidad llegaba al fin de cada siglo, había un movimiento espiritual en el cual la gente se preparaban para la venida del Señor. Y algunas personas pueden pensar que eso no estaba bien, pero eso estaba bien, porque Cristo dijo que estuviesen velando. Y los que estuvieron velando y estuvieron preparados en esos diferentes siglos que han transcurrido, lo hicieron muy bien, porque en alguno de los siglos, al final, se llevará a cabo la cosecha, para la cual, dice Cristo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Por lo tanto, la cosecha la llevarán a cabo los ángeles del Hijo del Hombre. En el fin de algún siglo aparecerán los ángeles del Hijo del Hombre llevando a cabo la cosecha. De eso también habló Cristo en San Mateo capítulo 24, donde le preguntan a él acerca del fin del siglo o fin del mundo y también de la señal de su venida. Vean, en San Mateo 24, verso 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción de Jerusalén, de la cual le había hablado, y del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? O sea, la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, y del fin del siglo. Ahora, ¿qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Una señal inequívoca para la humanidad de que del tiempo en que estará viviendo en el fin del siglo correspondiente para el cumplir estas promesas es la venida de los ángeles del Hijo del Hombre llevando a cabo la cosecha. La cosecha es el recogimiento del fruto y el trigo son los hijos del reino. El recogimiento de los hijos del reino por los ángeles del Hijo del Hombre. Y ahora Jesucristo dio más luz acerca de este gran evento en San Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le preguntaron qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Y Jesús en San Mateo capítulo 24, verso 30 en adelante, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán
a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en San Mateo capítulo 16, verso 27 nos dice el mismo Jesucristo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí tenemos la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en los diferentes lugares que hemos leído, y nos dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Juntarán a sus escogidos, eso es cosechar, recoger el trigo. ¿Cuándo? En el fin del siglo. Y en el fin de algún siglo estarán siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios, y estarán siendo preparados para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo por nuestro amado Señor Jesucristo, antes de que comience la gran tribulación, donde los juicios divinos han de caer sobre la tierra. Ahora, ¿qué son o quiénes son los ángeles del Hijo del Hombre? En Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, los cuales son los dos olivos y los dos candeleros que están delante de la presencia de Dios. También en Zacarías capítulo 4 aparecen los dos olivos y las dos ramas de olivos, que son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Esos son los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre para el día postrero. Para ser enviados estos ministerios y llamar y juntar a todos los escogidos de Dios, primeramente los escogidos de Dios de entre los gentiles, y después los escogidos de Dios del pueblo hebreo. Del pueblo hebreo son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y de entre los gentiles no sabemos el número, y ojalá que sea billones. Ahora, del pueblo hebreo solamente hay 144,000 escogidos que serán llamados y juntados por el ángel que viene, que sube de donde nace el sol, ahí en Apocalipsis capítulo 7, el cual viene con el sello del Dios vivo. ¿Y cuál es el sello del Dios vivo? Es el Espíritu Santo. Ese ángel viene con el Espíritu Santo. Por consiguiente, él es un redimido por la sangre de Jesucristo, que ha recibido el Espíritu Santo y por consiguiente ha recibido el nuevo nacimiento. Y llamará y juntará 144,000 hebreos en el día postrero, luego que haya llamado y juntado a los escogidos de entre los gentiles, pues los escogidos de entre los gentiles pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. Tienen sus nombres escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, entre los gentiles comienza primero el movimiento de la gran cosecha, de la siega, llamando y juntando a los escogidos de Dios de entre los gentiles, para así completar el número de la iglesia del Señor Jesucristo. Con ese llamado final se completará el número de los miembros de la iglesia de Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular. Ahora, siendo que así como Moisés construyó un tabernáculo y Salomón construyó un templo, ambos representaban el templo de Dios que está en el cielo, y también representan a la iglesia
del Señor Jesucristo, porque la iglesia del Señor Jesucristo es un templo espiritual. Y ese es el único templo. Humberto, dale así a ver si sirve. Humberto, aquí. Mira aquí. La iglesia del Señor Jesucristo, siendo un templo espiritual, la cual fue representada en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Vean, es el único templo de Dios que queda. Ya el tabernáculo que construyó Moisés no está, y el templo que construyó Salomón tampoco está. Solamente queda un templo de Dios en la tierra, y es su iglesia. Y ahora, ese templo, así como el que construyó Moisés y el que construyó Salomón, fueron construidos y les tomó cierta cantidad de tiempo. Y ahora Cristo, nuestro Salvador, es el que le ha tocado construir el templo de Dios, que es un templo para toda la eternidad, el cual es su iglesia. Y ahora Él comenzó allá en el este, en la tierra de Israel, trabajando en la construcción de ese templo. Ahora, así como el templo que construyó Moisés y el de Salomón tienen atrio, lugar santo y lugar santísimo, y el templo de Dios celestial tiene atrio, que es esta dimensión terrenal, tiene lugar santo, que es la sexta dimensión, o sea, el paraíso, y tiene lugar santísimo, que es la séptima dimensión, donde está el trono de Dios. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, siendo un templo de Dios, de Jesucristo, miren ustedes, el atrio es de Adán hasta el tiempo de Cristo. Y luego del tiempo de Cristo hacia acá, el lugar
santo, en donde ha estado llamando y juntando hijos suyos a través de todos estos 2000 años que han transcurrido, los cuales han estado escuchando la predicación del Evangelio y han estado recibiendo a Cristo como su Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo y por consiguiente naciendo de nuevo y viniendo a formar parte de ese templo espiritual que está siendo construido. Porque Cristo está construyendo con seres humanos ese templo. Ya no será un templo de pieles de animales, ni tampoco de piedras, ni de madera, ni de oro, sino un templo compuesto por seres humanos. Porque ese es el templo que Dios tendrá aquí en la tierra. Cuando Dios colocó a Adán en la tierra, lo colocó como un templo humano. Y ahora, el ser humano mismo, vean ustedes, siendo como individuo un templo, tiene atrio, que es el cuerpo físico, tiene lugar santo, que es el espíritu, y tiene lugar santísimo, que es su alma. El alma de la persona es el lugar santísimo para Dios morar ahí en su alma, en el lugar santísimo. Ese es el trono de Dios en la persona como individuo. Por eso es que se le enseña a la gente que dejen entrar a Cristo al alma, al corazón, porque ese es el trono, el lugar santísimo para Dios en el ser humano. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo también está compuesta así. Y ahora, del tiempo de los apóstoles hacia acá, encontramos la construcción del lugar santo de ese templo espiritual, y es construido con seres humanos. Y luego, cuando hemos visto la obra que Cristo ha realizado viniendo de la tierra de Israel, Asia Menor, Europa y Norteamérica, hemos visto la construcción del lugar santísimo de ese templo espiritual. Y bajo esa labor, Dios ha estado derramando grandes bendiciones sobre su iglesia. Y para este tiempo final, con seres humanos también, tiene que construir la parte más importante de su templo espiritual. Porque un templo no está completo si no tiene el lugar santísimo. No puede ser dedicado a Dios sin tener el lugar santísimo. Y la iglesia del Señor Jesucristo, en este tiempo final, pasa a la etapa de la construcción del lugar santísimo de ese templo espiritual y pasa a la América Latina y el Caribe, Cristo en el Espíritu Santo, buscando todas esas piedras vivas que están ordenadas en el programa divino para componer la parte del lugar santísimo de su templo espiritual. Y el llamado de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos de Dios del día postrero, es llamando y juntando las piedras vivas que vienen a formar parte del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y miren ustedes, ¿dónde estaba la manifestación de la gloria de Dios en el templo? Estaba en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Y para el día postrero la gloria de Dios estará manifestada en toda su plenitud en el lugar santísimo de su templo espiritual, en la América Latina y el Caribe, cuando se complete la construcción del templo espiritual de Cristo. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Dice Habacuc capítulo 2, verso 14, e Isaías capítulo 11, verso 9. Serán llenos del conocimiento de la manifestación de la gloria de Dios en su templo espiritual, en su iglesia, esa manifestación que Él ha prometido para este tiempo final. Ahora, Cristo está completando la construcción de su templo espiritual, de su iglesia, en este día postrero con latinoamericanos y caribeños. Y ese es el privilegio grande de los latinoamericanos y caribeños, que el llamado para venir a formar parte del lugar santísimo de su templo espiritual está siendo efectuado en la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, los latinoamericanos y caribeños son la gente más privilegiada de este planeta Tierra.
Y ahora, miren dónde está la bendición de Cristo en este tiempo final. En la América Latina y el Caribe. Aunque haya problemas en la América Latina y el Caribe, así como en la primera venida de Cristo, vean, la gloria de Dios estaba manifestada en medio del pueblo hebreo, aunque el pueblo hebreo tenía muchos problemas. Ahora, nosotros estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, en donde el mensaje de la gran voz trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, llama y junta a todos los escogidos en este tiempo final. Y estamos viviendo en el fin del siglo XX, al tomar el calendario gentil tal y como está. Y está siendo hecho el llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Y Dios tiene escogidos en todas las iglesias. Dios tiene escogidos en todos los grupos cristianos que hay en la tierra. Y Él los llama y los junta alrededor del mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y nos prepara para ser transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo en este tiempo final. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, en donde se necesita la sabiduría divina para guardar la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. Recuerden que el pueblo hebreo tuvo la palabra de Dios escrita, y cuando vino Jesús, todos ellos tenían la palabra escrita. Los sacerdotes se predicaban, leían al pueblo esa palabra escrita, el sumo sacerdote también. Pero cuando vino Jesús predicando, Él era la palabra viviente, porque la palabra escrita que hablaba de la venida del Mesías estaba cumpliéndose en Jesús. Y por consiguiente, la palabra viviente en carne humana les enseñaba a todos la palabra de Dios prometida para ese tiempo. Y eso era la palabra vivificada de Dios, traída a vida. Pero hubo muchos predicadores y muchos se opusieron a Jesús. Pero Jesús decía: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Ahora, ¿con quién se quedaría usted si le tocaba vivir en aquel tiempo? Todos diríamos: con Jesús. Porque ¿quién se va a quedar con otros predicadores que no sea el Mesías prometido en medio del pueblo hebreo? Pero no nos ha tocado vivir en aquel tiempo. Pero todos nos hubiésemos quedado con el enviado de Dios. Y ahora, ¿con quiénes se quedarán ustedes en este tiempo final? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Así como el Padre envió a Jesús y le dio la palabra que él tenía que hablar, y la habló, y los que recibieron esa palabra fueron bienaventurados. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y ahora, ¿habrá alguna bienaventuranza en recibir al enviado de Jesucristo, al ángel del Señor Jesucristo,
¿Y quién es el ángel del Señor Jesucristo? Ese es el último profeta mensajero que viene en el día postrero con el mensaje del Evangelio del Reino, con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio. Es el mensajero que viene con el mensaje de la dispensación del reino. Ese es un profeta dispensacional enviado por Jesucristo y llamado el ángel del Señor Jesucristo. Vean que viene dando testimonio de las cosas que deben suceder. ¿Quiénes son los que dan testimonio de las cosas que deben suceder? Los profetas de Dios, los enviados de Dios. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Ahora, vean en Apocalipsis capítulo 4, la promesa de Cristo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es la voz de Cristo hablando en el día posterior, en el tiempo final, y pidiéndole a sus hijos que suban más arriba. Hay que subir más arriba, hay que subir a la edad de la piedra angular, y hay que subir al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en la etapa correspondiente al día posterior, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, por medio de quien Él estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Ninguna persona podrá comprender las cosas que deben suceder en este tiempo final, a menos que no sea por medio del mensaje de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Porque su ángel mensajero es enviado por Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Cristo coloca su palabra en el corazón y en la boca de su ángel mensajero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Ese es el enviado de Jesucristo. ¿Para qué lo ha enviado? Para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Dar testimonio para todas las iglesias y en todas las iglesias. Viene con un mensaje para todo el cristianismo, para todas las iglesias. Y ese mensaje contiene todas las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final. Y la principal de ellas es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ninguna persona podrá comprender el misterio de la segunda venida de Cristo, excepto aquellos que reciban al enviado de Jesucristo, que viene enviado por Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Así como el Padre envió a Jesús, ahora Jesús envía a su ángel mensajero a su iglesia en este tiempo final. Y ahora miren lo que nos sigue diciendo Apocalipsis 22. Leímos el verso 6, ahora continuamos con el verso 7. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué son bienaventurados? Porque las palabras de la profecía de este libro son las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, dadas a su ángel mensajero para que las hable a su iglesia en este tiempo final. A Juan le habló el ángel del Señor Jesucristo, pero le mostró todas estas cosas con símbolos. Pero para el día postrero, este mismo ángel mensajero de Jesucristo le hablará a la iglesia de Jesucristo, mostrándole el significado de estos símbolos que tienen que ver con las cosas que han de suceder en este tiempo final. Y así es como en este tiempo final entenderemos todas estas profecías apocalípticas que corresponden a este tiempo final, por medio de la revelación de Jesucristo a través
de su ángel mensajero. Vean, Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién vino la revelación de Jesucristo a Juan? Por medio de su ángel mensajero. ¿Por medio de quién vendrá la revelación de Jesucristo para el día postrero a la iglesia de Jesucristo, dándola a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ven que las palabras que trae el ángel del Señor Jesucristo es una profecía, un libro profético, es lo que tenemos como el libro del Apocalipsis. Y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora podemos ver que esta es la segunda ocasión en que un espíritu de profeta ministra antes de venir en carne humana. El primero fue Jesús. Jesús, estando en su cuerpo teofánico, ministró. En el Antiguo Testamento le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos estos hombres de Dios. Le apareció como el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Y luego, la segunda ocasión en que aparece un profeta ministrando antes de tener su cuerpo físico, es este ángel del Señor Jesucristo. Este es un espíritu de profeta, revelándole a Juan todas estas cosas, pero en símbolos. Pero esos símbolos tienen un significado, el cual nos estará dando a conocer el ángel del Señor Jesucristo cuando venga en carne humana en el día postrero, en el tiempo final, en el fin del siglo. Y vean, ¿cuántos o quiénes de ustedes ya conocían qué eran los días postreros y qué era el día postrero? No lo conocíamos, pero ya lo conocemos, porque ya ha sido abierto el misterio de lo que son los días postreros y lo que es el día postrero, que es el séptimo milenio. Y ahora sí, también hay un sinnúmero de misterios divinos que están ya abiertos en este tiempo final, en este fin del siglo. Por ejemplo, ¿cuántos sabían que cuando la persona nacía de nuevo, recibía el Espíritu Santo, obtenía un cuerpo teofánico de la sexta dimensión igual al cuerpo teofánico de Jesucristo? No lo sabíamos, pero ahora sí, ya lo sabemos. ¿Y cuántos sabían que la trompeta final o gran voz de trompeta era la predicación del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo? No lo sabíamos, pero ya sí lo sabemos. ¿Y cuántos sabían que el llamado de la gran voz de trompeta del evangelio del reino sería efectuado en la América Latina y el Caribe? No lo sabíamos, pero ya sí lo sabemos. Todos estos son misterios del reino de Dios, así como estuvo en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. El lugar santísimo estuvo en el oeste. Ahora el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo corresponde al oeste. Y el oeste es el continente americano al cual pertenece la América Latina y el Caribe. Ahora podemos ver por qué el llamado de la gran voz de trompeta surge en la América Latina y el Caribe. Porque la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo se realiza en la América Latina y el Caribe con latinoamericanos y caribeños. Y aunque se hayan ido a otras naciones y otros continentes, hasta allá le llega el mensaje a los que vienen a formar parte del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Ahora podemos ver que los latinoamericanos y caribeños tienen realmente motivo para vivir, tienen motivo de existencia, y es porque Dios llamaría y juntaría a sus escogidos en la América Latina y el Caribe para formar el lugar santísimo de su templo espiritual. Y como les dije, cualquiera que haya viajado a otras naciones y
pertenece a ese grupo, será llamado y juntado también, no importa la nación donde se encuentre. Ahora hemos visto estos misterios que les he mencionado, pero hay otros misterios también que por falta de tiempo no les puedo mencionar, pero que ustedes los encontrarán en los folletos, en las conferencias que están impresas en folletos y también en los videos. Y así obtendrán gradualmente el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y serán preparados para ser transformados y ser arrebatados al cielo y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde se necesita esa sabiduría para guardar la palabra de Dios y estar en el mensaje de Dios correspondiente a nuestro tiempo, en donde Él llama y junta a todos sus escogidos y nos revela estos misterios divinos. Y así nos da la fe para ser transformados y raptados, o sea, arrebatados al cielo, a la cena de las bodas del Cordero. Ahora no sabemos el año en que Cristo resucitará a los muertos que han partido, pero que han sido creyentes en Él. Y no sabemos cuándo nos va a transformar. No sabemos el año, pero será en uno de los años del séptimo milenio, o sea, del día postrero delante de Dios. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Si lo dejamos tal y como está el calendario, pues solamente falta un año con 10 meses y algunos días. Pero el llamado de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a sus escogidos, es lo que recoge, lo que realiza la cosecha y nos junta, no importa a qué grupo religioso, a qué grupo, a qué congregación, a qué iglesia del cristianismo usted pertenezca. Lo importante es que usted sea un escogido, que usted crea en Jesucristo como nuestro Salvador y lave sus pecados en la sangre de Cristo y reciba su Espíritu Santo. ¿Quiénes van a ser transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial? Todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Y por eso es que el ángel de Jesucristo es enviado por Jesucristo para dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias. No viene solamente para un grupo, sino que viene para todos los hijos e hijas de Dios. Viene para todos los que creen en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Y viene para qué? Para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto y en el amor divino llamarnos y juntarnos y prepararnos Cristo por medio de ese mensaje que a través de su ángel nos envía en este tiempo final. Y así, en el amor divino, recibimos su palabra y con la sabiduría de guardar la palabra, guardamos su palabra. Bienaventurados los que oyen, o el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, y las guardan. Y guardan, vamos a ver cómo dice, y guardan las cosas en ella escritas. La sabiduría de guardar la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y con temor divino y sabiduría divina guardamos la palabra de Dios. La sabiduría que no tuvieron en el tiempo de Jesús aquellos príncipes religiosos, por lo cual rechazaron
a Cristo y pidieron su muerte en la cruz del Calvario. Ellos tenían sabiduría terrenal, pero la sabiduría del cielo no la tenían. Esa es la sabiduría que nos da ese amor divino y que nos guía para guardar la palabra de Dios. Nos llena del conocimiento de su programa y de su palabra para guardar su palabra y permanecer fieles a Cristo, nuestro amado Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la sabiduría de guardar la palabra de Dios. El que oye mi palabra y la guarda, tiene vida eterna, dice Jesús. Es realmente tener sabiduría, escuchar y guardar la palabra de Dios. Es ser una persona sabia con sabiduría del cielo. Y esa es la sabiduría que necesita tener todo ser humano para guardar la palabra de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo. Y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos. Y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches y que Cristo continúe bendiciéndolos a todos y continúen pasando una noche y un año lleno de las bendiciones de Jesucristo. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Humberto Balbín, que tiene algún cántico antes ya de terminar, en el cual y con el cual podrán expresar el reconocimiento del amor divino hacia cada uno de ustedes y hacia mí también, porque Él nos amó con amor eterno. Y nosotros podemos decir: grande es tu amor, oh Dios. Sí, sigo a Jesucristo. No, lo que pasa es que está colocando el cablecito porque está hablando música. Amor eterno. O sin música, dile que lo cantamos. Para que no pase trabajo. Daniela, capela. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por
grande es tu amor, tu gran amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, ancho cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Dios, grande es tu amor, su gran amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, ancho cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, ancho cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí, alto más que los cielos es tu amor por mí. Dime la historia de Cristo, dime la... No tiene música. ¿La cantamos en capilla? Vamos. Con todo nuestro corazón. Dime la historia de Cristo, dímela a mí, todo lo que me diría estando aquí, algo del campo, algo del mar, mucho de Cristo quiero escuchar. Dime la historia de Cristo, dímela a mí, todo lo que me diría estando aquí, algo del campo, algo del mar, mucho de Cristo quiero escuchar. Lo que estaba hablando, tú el tiempo. El tema que estabas hablando. El tiempo, todo el mundo hablando. Sigo a Jesucristo, volumen 2. Sigo a Jesucristo. Sigo a Jesucristo, a Jesús en la luz yo le seguiré. Sigo
tiempo. El tema que había escrito. Hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, el Supremo Señor, por la eternidad. Hablemos de su amor y su grande bondad. Hablemos de Cristo más y más. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, el Supremo Señor, por la eternidad. Hablemos de su amor y su grande bondad. Hablemos de Cristo más y más. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, el Supremo Señor, por la eternidad. Hablemos de su amor y su grande bondad. Hablemos de Cristo más y más. Amén, amén. Que Dios les bendiga a todos. El día viene. Bien, damos gracias a Dios por esta grande bendición que hemos tenido.